Todos culpamos a Tom Riddle por sus crímenes. Pero ¿y si te dijera que el verdadero arquitecto de Lord Voldemort fue el hombre que decía combatirlo? Albus Dumbledore no solo conoció al niño más peligroso del mundo en un orfanato de Londres. Él le dio las herramientas, el motivo y sobre todo el resentimiento necesario para incendiar el mundo mágico. Hoy vamos a analizar las pruebas que la mayoría de gente ignora, como Dumbledore, por arrogancia o por un cálculo gélido, creó a su propio verdugo. Prepárate, porque después de esto no volverás a ver a Albus Dumbledore de la misma forma. Vamos a por ello. ¡Let's go! Imagina que eres un niño que ha crecido sin afecto y que de repente llega alguien que te dice que eres especial. En ese momento te sientes único, pero seguidamente te das cuenta que todo tiene su precio. Dumbledore se presenta ante él como un mago, algo impactante, pero que daba sentido a todas las cosas que le sucedían y que no podía explicar. Pero en lugar de guiarlo, decidió usar la fuerza bruta. Para mostrarle sus poderes, Dumbledore quema sus pertenencias frente a sus ojos, dándole una lección de autoridad. Albus no fue a rescatar a Tom, fue a marcar territorio. En ese armario carbonizado, Albus no destruyó la maldad de Tom, destruyó cualquier posibilidad de que el niño viera en la luz algo más que otra forma de tiranía. Le enseñó que en el mundo mágico, el que tiene el poder es el que tiene el derecho de someter al resto, y que el fin justifica los medios por un bien mayor. Y es que desde el momento que Albus Dumbledore conoció a Tom Riddle, se dio cuenta de la oscuridad que albergaba dentro de él, y en lugar de guiarle, decidió cohibirle, porque le vinieron a la cabeza fantasmas del pasado. Pero analicemos realmente la gravedad de su negligencia. Dumbledore no solo sabía quién era Tom, él conocía la historia completa de su madre, Merope-Gaunt. Sabía que ella había usado una poción de amor para engañar a un Muggle, y que Tom era producto de un engaño. Sabía que su padre les abandonó cuando los efectos de la poción desaparecieron, y sabía el resentimiento que Tom tendría hacia los Muggles por ello. Albus, como experto en magia antigua, era consciente de que un niño nacido bajo los efectos de una poción de amor carece de la capacidad natural de sentir afecto. Es decir, Dumbledore llevó a Tom a Hogwarts, a sabiendas, que tenía una incapacidad biológica para amar, y un motivo por el que odiara a los Muggles. ¿Y qué hizo al respecto? En lugar de darle apoyo o seguimiento, le dio una varita y lo dejó a su suerte. Fue como darle un arma cargada a alguien que no entiende el concepto de empatía. Y es que hay un detalle que muchos han pasado por alto. Tom Riddle era un coleccionista de trofeos de sus víctimas desde los 11 años, y Dumbledore lo sabía, porque él mismo le obligó a devolver los objetos robados en el orfanato. Sin embargo, cuando Myrtle la Llorona murió, ¿por qué Albus Dumbledore no registró las pertenencias de Tom? Sabía que el chico era un heredero potencial, y que era un manipulador. Sin embargo, permitió que culparan a Hagrid, y permitió que Tom recibiera un premio por servicios especiales al colegio. Albus le dio a un futuro asesino una medalla de honor, alimentando su complejo de superioridad, y enseñándole que podía matar bajo la nariz del mago más grande del mundo, y salir impune ante ello. Y es que el verdadero problema era que Dumbledore veía en Tom su propio reflejo. Si no, no tiene mucho sentido que Albus Dumbledore dejase libre albedrío a Tom Riddle, siendo consciente que hablaba Parcel, que era el heredero de Slytherin, y que la Cámara de los Secretos se encontraba en Hogwarts. Si hubiese querido evitar el peligro, Albus Dumbledore debería haber actuado de forma diferente, y él era consciente, pero no lo hizo. Cuando era joven, Albus también creyó en el bien mayor junto a Grindelwald. Su miedo a volver a ser ese hombre oscuro hizo que proyectara todo su odio en el joven Riddle, y en lugar de ser el mentor que Tom necesitaba, Albus se convirtió en todo lo que odiaba. Lord Voldemort no nació por falta de magia. Nació porque el mago más grande de la época decidió que un niño de 11 años ya no tenía salvación. Dumbledore nunca intentó salvar a Tom. Intentó castigar en él sus propios pecados del pasado. Y es que años después de graduarse, Tom volvió a Hogwarts para pedir el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, pero Dumbledore lo rechazó. Muchos dicen que fue para proteger a los alumnos, pero quizás fue el último desprecio. Dumbledore le cerró la única puerta que mantenía a Tom vinculado a la sociedad, y al negarle el puesto, empujó al joven Riddle definitivamente hacia las sombras, hacia la creación de los Horcruxes, y al resultado final de Lord Voldemort. Y es que en ese preciso momento, en el que Voldemort fue rechazado por Dumbledore, este creó una maldición que pocos conocen sobre el puesto de defensa contra las artes oscuras. Ese día, Tom Riddle decidió que si él no podía ser el profesor de esa asignatura, nadie lo sería, y creó un encantamiento que impide que cualquier profesor pueda permanecer en el cargo más de un año, forzando una rotación anual, provocando de esta forma destinos terribles a todo aquel que fue profesor de defensa contra las artes oscuras, comenzando por Quirrell, quien murió poseído por Lord Voldemort, Lockhart, quien perdió la memoria, Lupin, quien tuvo que renunciar por obligación, Moody, mejor conocido como Barty Crouch Jr., quien fue descubierto y recibió el beso de los dementores, Dolores Umbridge, quien finalmente fue arrastrada por los centauros, y por último Severus Snape, quien aceptó el puesto temporalmente, para después hacerse director
y finalmente ser asesinado por Lord Voldemort. Y es que este resentimiento acercó mucho más a Tom Riddle a la oscuridad, que terminaría dominándole. Dumbledore necesitaba a Voldemort. Albus cargaba con la culpa de la muerte de su hermana y su romance con un mago oscuro, al que había ayudado a conseguir un poder que no quería que poseyese. Por eso, al crear un villano puro como Voldemort, podía jugar el papel de líder y conseguir redimirse. Y es que desde sus inicios la vida de Albus Dumbledore ha estado marcada por la oscuridad. Su hermana Ariana fue su condena. Desde pequeña no pudo controlar su magia, y todo comenzó a torcerse cuando unos niños muggles vieron a su hermana realizar un hechizo, y la atacaron al no entender qué sucedía. Eso hizo que su padre, cegado por la ira, atacara a esos muggles y fuese enviado a Azkaban. Con el paso del tiempo, la hermana no pudo controlar sus poderes, y un día, debido a una explosión de magia provocada por ella misma, mató a su madre, Kendra Dumbledore. En ese preciso momento, Albus estaba dispuesto a irse a estudiar y a conocer más sobre la magia, pero tuvo que tomar una decisión y hacerse cargo de su hermana Ariana y de su hermano Aberforth. En esa época Albus Dumbledore se sentía solo y anclado a algo que no quería hacer, hasta que llegó un joven conocido como Grindelwald. Ambos compartían muchos pensamientos, y Albus Dumbledore terminó enamorándose de él. Juntos lucharon por el objetivo del bien mayor, pero esto hizo que Dumbledore dejase de lado a su familia. Aberforth se lo tuvo en cuenta, y un día, cuando llegó a casa con Grindelwald, tuvieron una discusión. En ese momento, tuvieron una batalla, y una explosión hizo que su hermana Ariana falleciese. Desde ese día su hermano Aberforth no se lo perdonó. Grindelwald desapareció del lugar, y Albus Dumbledore quedó con un sentimiento de culpa que jamás podría borrarse. Tiempo más tarde, Grindelwald se convirtió en el mago oscuro más poderoso de la época, y Dumbledore tuvo que renunciar a sus sentimientos y enfrentarse ante él, haciendo que el sentimiento de culpa fuese aún mayor. Por eso mismo Albus Dumbledore nunca intentó salvar a Tom Riddle, porque era un espejo de todo lo que odiaba de sí mismo, lo que nos permite entender que la tragedia de Harry Potter nunca empezó con una profecía, comenzó con un director que decidió que un niño huérfano de 11 años no merecía ser salvado. Dumbledore es conocido por ser un genio del bien, pero su mayor creación fue Lord Voldemort. Sin su arrogancia, Tom Riddle quizás solo hubiera sido un mago talentoso y resentido. ¿Y tú? ¿Crees que fue Albus Dumbledore quien creó definitivamente a Lord Voldemort? Si crees que Dumbledore es el verdadero villano, déjame en comentarios Maestro Oscuro. Y si crees que Tom ya no tenía remedio, comenta Voldemort. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete, déjame en comentarios tus opiniones y nos vemos en el siguiente videito. ¡Su!